Una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años, yo diría desde la década del 80 en adelante, y se ha incrementado más, yo diría, en los últimos 10 o 15 años, es la importancia del cuidado físico, de los ejercicios físicos, de la alimentación. No solamente lo hemos aprendido, sino que ha cambiado nuestra cultura. Nuestra cultura se ha inundado de todo esto. Ha cambiado nuestra cultura el cuidado físico, la alimentación, el hacer ejercicio. Es así que no solamente cambió nuestra cultura, sino que cambió la ciudad. Han surgido gimnasios por todos lados. El otro día pasaba por un lugar y veía un lugar que conocía, porque siempre pasaba por ahí, había tremendo cartel de un gimnasio. Entonces me puse a preguntar a ver qué había acá antes. Había un banco. Y uno se pregunta cómo puede ser que sea más rentable tener un gimnasio en un local que tener un banco. Y han surgido gimnasios por todos lados, cada vez son más grandes, con aparatos más lujosos y más específicos para cada cosa y para cada músculo que se quiere trabajar. Y es así que han surgido carteles como Fit Center, Aeróbic La Blanqueada, América Box Cerrito. Entonces todos esos nombres que de repente nos llaman la atención. Y bueno, uno ve cómo va cambiando la ciudad, cómo van cambiando los lugares que conocíamos antes y nos llama la atención que hayan tantos gimnasios. Y los resultados se pueden ver, no en mí, pero en general los resultados se pueden ver. Y digo que los resultados se pueden ver porque en los lugares, en los países donde esta cultura ha crecido, ha mejorado muchísimo la calidad de vida de las personas y ha crecido mucho también la expectativa de vida. Yo creo que es más importante todavía la calidad de vida que la expectativa de vida, la cantidad de años que se vive. Y bueno, cada vez vemos más publicidades con respecto a esto. Y a mí a veces me da mucha bronca cuando veo esos viejitos haciendo ejercicio y los vemos, una carrera de 20 kilómetros y vemos a un viejito y le hacen una nota. ¿Cuántos años tiene? 90 años. Y yo no quiero decir que uno se cansa corriendo 2 cuadras, pero ¿cómo hace para correr 20 kilómetros, ¿no? Y uno se llena de bronca viendo a estos viejitos y piensa, ¿para qué quiere correr 20 kilómetros este viejo? Pero bueno, es la cultura en la que estamos hoy. Sin duda que el ejercicio físico es muy importante. Mejora la salud, previene enfermedades, mejora el humor, levanta la autoestima, calma los nervios y una cantidad de cosas más que yo no sé por qué no los hago. Pero es verdad que tiene muchos beneficios. La Biblia hace muchas referencias al ejercicio bíblico, habla de atletas, habla del correr, habla del caminar, habla de la fatiga, pero también dice que hay un ejercicio que es más importante y más saludable todavía que el ejercicio físico. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal, o sea el ejercicio físico, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y tiene promesa de la vida venidera. El apóstol Pablo le está escribiendo, mejor dicho, a Timoteo, uno de sus ayudantes más importantes, y le dice que el ejercicio corporal es provechoso. Sin duda es provechoso. Pero comparado con el ejercicio para la piedad, deja de ser tan provechoso y es más provechoso el otro. El entrenamiento físico, sin duda, es provechoso. Ahora, ¿cuál de los dos entrenamientos es el más provechoso?
el ejercicio para la piedad. Ejercitarse para la piedad. Y ejercitarse es entrenarse para adquirir destreza en una actividad por medio de la práctica. Ejercitarse es entrenarse para adquirir destreza. Uno hace lo necesario para acostumbrarse a tener destreza en una actividad determinada. Y hoy por hoy existen manuales para ejercitarse en lo que sea. No solamente en los temas de salud, no solamente en los temas físicos, sino para ejercitarse en lo que sea. Y el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo: ejercítate para la piedad. Lo primero es saber qué es la piedad, ¿no? ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando le dice piedad? ¿A qué se refiere cuando le dice te tenés que ejercitar para la piedad? La palabra que se traduce del griego, la palabra que utiliza es la palabra eusebeia, y esta palabra tiene dos significados posibles. Uno es tener una creencia correcta de Dios. Piedad puede ser tener una creencia correcta de Dios. Y la otra traducción es que es el modo correcto de convivir con otras personas de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Entonces Pablo le está recomendando a Timoteo que se ejercite en una creencia correcta de Cristo. Ejercitate para tener una creencia correcta de Cristo. Ejercitate para tener un comportamiento correcto hacia las demás personas que están alrededor tuyo. Y qué bueno que es ejercitarse para esto, qué importante es ejercitarse para estas cosas. ¿Cómo va a mejorar nuestra relación con Dios si nosotros nos ejercitamos en mejorarla? ¿Cómo va a mejorar nuestra relación con los demás si nosotros nos ejercitamos en mejorar nuestra relación con los demás? Siempre es fundamental para cada uno de nosotros conocer más de Dios. Siempre es fundamental para nosotros vivir más como enseña la Biblia. Y para esto necesitamos ejercitarnos. Y yo me pregunto, bueno, ¿estamos dispuestos a ejercitarnos para vivir como Dios quiere? ¿Estamos dispuestos para ejercitarnos para aprender más de Dios? ¿Estamos dispuestos a ejercitarnos para mejorar nuestra relación con las demás personas? ¿Nos ejercitamos de alguna manera para esto? A veces más bien pasa que cuando hay alguna dificultad en nuestra vida, cuando hay algo que no está bien, a veces nos ejercitamos más bien en buscar excusas, en cómo justificar lo que hicimos, o cómo justificar nuestro carácter, o cómo justificar nuestra forma de pensar. Nos ejercitamos en justificar cierta forma de hacer las cosas, que sabemos que no es la forma de Dios, pero tratamos de justificarlas. Y a veces somos muy buenos justificando en por qué no hice esto de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y a veces nos tranquilizamos con la justificación que nosotros mismos nos preparamos. A veces nos ejercitamos en ver el error en los otros, porque cuando yo veo el error en el otro y señalo el error en el otro, va a ser más aceptado mi error también por los demás. Bueno, si todos somos malos en esto, quiere decir que Esteban no es tan malo en esto, porque todos tenemos nuestros errores y todos nos equivocamos en algo. Queridos, ejercitémonos para la piedad y no nos ejercitemos para el autoengaño. Tratemos de no ejercitarnos para nuestro autoengaño. Ejercitémonos para la piedad. Ahora es interesante que en este capítulo de Primera de Timoteo, Pablo enseña 3 niveles de importancia en lo que uno se puede ejercitar. Uno se puede ejercitar en cosas que no sirven para nada, uno se puede ejercitar en cosas que sirven poco, y uno se puede ejercitar en cosas que sirven para mucho. Y en este capítulo Pablo nos habla de 3 cosas, de estos 3 niveles.
Y lo primero que quiero hablar es de las cosas que no sirven para nada. Y las cosas que no sirven para nada las tenemos que desechar. O sea que si te ejercitas para esto, desechalo. Y en el caso de Timoteo, Pablo le dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Esto es lo que no sirve para nada, Timoteo. Esto es lo que no tenés que ejercitarte. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Las fábulas profanas y de viejas de las que habla Pablo son aquellas cosas en las cuales nos ponemos a pensar y decimos, bueno, esto que dice la Biblia puede significar tal cosa o tal otra, y yo vi en la televisión y una vez leí en un libro, pero no tiene ningún sustento en la palabra de Dios. Hace unos años atrás, una persona, después de un culto, me dijo, ¿vio lo que dice Génesis 1:2? Le digo, no, ¿qué dice? Trataba de recordarme de memoria qué decía el versículo, pero seguro uno se acuerda Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero el 1:2 ya es distinto, ¿no? Entonces decía, fíjese. Entonces le digo, y acá dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces me dice, ¿qué dice? Y le digo, lo que dice acá es que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué más dice? Y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No dice más que eso, le digo. Me dice, ¿pero no se da cuenta de lo que está diciendo allí? Le digo, no me doy cuenta qué es lo que está diciendo acá. Me dice, está diciendo que hubo una guerra. Que hubo una guerra, por eso estaba todo desordenado y todo estaba vacío y había un caos. Digo, la verdad que no vi la guerra. No la veo la guerra en este versículo. Y bueno, de ahí sacaba toda una historia que tenía que ver con la cantidad de cosas con una cantidad de cosas que habían sucedido antes de que Dios inspirara la Biblia. Queridos, son fábulas. No hay ningún sustento bíblico, eso no está apoyado en ningún otro lugar de la Biblia, lo que esta persona hablaba. No hagamos suposiciones sobre lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, Dios dejó cantidad de cosas tan claras en la Biblia que ¿para qué nos vamos a esforzar en tratar de entender lo que Dios no dejó claro en la Biblia? ¿Qué sentido tiene si Dios lo quiso dejar oculto que nosotros lo tratemos de sacar a luz si Dios lo quiso dejar oculto? ¿Qué necesidad de ocuparse seriamente en cosas que no tienen sustento alguno? Y ahora ya no estoy hablando solo de la Biblia. ¿Qué necesidad de ocuparse en cosas que no tienen sustento alguno para mi vida? Que no van a hacerle bien a mi vida, que no me van a aportar nada a mi vida. ¿Qué necesidad? ¿Qué tiempo perdido es el buscar cosas que no me van a hacer para nada bien a mi vida? Los cristianos debemos desechar todo lo que no tiene sentido para nuestra vida, lo que no nos va a traer nada bueno a nuestra vida. En el caso de Timoteo eran las fábulas profanas y de vieja. Los cristianos debemos dejar de ejercitarnos en lo que no sirve para nada y lo que nos termina haciendo daño. Y yo digo, si no te ayuda para tu vida espiritual, si no tiene que ver con tu trabajo, si no te ayuda a la salud, si no te ayuda a divertirte sanamente, si trae pensamientos negativos, no le dediques tiempo, deséchalo. Hay cosas que nos ayudan quizás no todo es para nuestra vida espiritual, pero hay cosas que nos sirven para divertirnos sanamente. A mí me gusta el fútbol y digo, es una diversión sana, se puede convertir en una diversión insana cuando uno pasa ciertos límites. Pero mientras uno lo ve como una diversión y sin fanatismo, es una diversión sana. Y así hay cosas que son para divertirnos, hay cosas que son para nuestra salud, hay cosas que tienen que ver con nuestro trabajo, hay cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Y bueno, a todas esas cosas le tenemos que dar lugar. Ahora, si lo único que te va a traer son pensamientos negativos y no te va a aportar nada para lo otro de tu vida, ¿qué necesidad tiene en ejercitarse en esas cosas? Si hay conversaciones que te hacen mal, ¿para qué conversar sobre esos temas?
tenemos que ser inteligentes también en estas cosas. Hace un tiempo un amigo que respeta mucho a su padre me decía, y yo soy testigo del respeto que le tiene a su padre, me decía que siempre que hablan de política terminan discutiendo. Se llevan muy bien, pero cuando hablan de política terminan discutiendo. Y le pregunto, ¿pero y para qué hablan de política? Hablen de todas las otras cosas, los millones de otros temas que pueden hablar y no hablen de política. Las cosas que te hacen mal, desechalas. Las cosas que no te ayudan y no aportan nada positivo para tu vida, desechalo. Eso es lo que hay que desechar, lo que no sirve para nada. Hay cosas que sirven para poco. Por eso Pablo dijo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para algo sirve, dedícale tiempo, disfrútalo, pero tampoco debe ser la prioridad en tu vida. Hagan ejercicios físicos, es necesario para la salud, dedíquenle tiempo. Si pueden, hagan ejercicios físicos por ustedes y por mí, pero háganlo porque es importante para la salud y para nuestra vida. Porque como dije al principio, mejora la salud, previene enfermedades, mejora el humor, es necesario, es importante. Y cuanto más crecemos, o sea, cuantos más años tenemos, más importantes se van volviendo los ejercicios físicos. Pero tampoco debe ser el centro de nuestra vida, porque tiene una importancia limitada también eso. Ahora, lo que sirve para mucho, lo que es más importante, dice ejercítate para la piedad. Esto es lo más importante, porque la piedad para todo aprovecha, para todo. Pues tiene promesa para esta vida, ¿y cuál otra? Y la venidera. Por eso es tan importante ejercitarse para la piedad. Es el mejor ejercicio para la vida de cualquier hijo de Dios o para la vida de cualquier persona que quiera buscar a Dios de verdad. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para servir a Dios. Ejercítate para honrar a Dios, para exaltar a Dios, para saber más de Dios, para convivir mejor con las demás personas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque eso te sirve para esta vida y para la futura. Ahora, finalmente, en este capítulo 4, Pablo le muestra a Timoteo cómo ejercitarse para la piedad. ¿Qué cosas son las que Pablo le recomienda a Timoteo para ejercitarse para la piedad? A mí me gustaría ver rápidamente cuáles son las cosas que Pablo le dice a Timoteo que son importantes para ejercitarse, cuáles son los ejercicios. Esto es como cuando ustedes van al gimnasio y viene el entrenador y le dice, bueno, no, ese ejercicio no lo estás haciendo bien, la patita tiene que ir para atrás, y ahí la levantás, no la levantes antes, y todo ese tipo de cosas, porque si no dañás el músculo el otro. Yo no sé porque yo nunca fui. Entonces, les dice eso, ¿no? Entonces, Pablo le dice, bueno, el ejercicio que tenés que hacer es este. O mejor dicho, los ejercicios que tenés que hacer son los siguientes. Y en el versículo 12 le dice, ¿cuál es el primer ejercicio? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo. Y después le dicen qué cosas tiene que ser ejemplo. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y fíjense que le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. De alguna manera le dice, aún siendo joven, vos podés ser ejemplo de las personas mayores. Aún aunque hayan personas que digan, ¿qué me vas a enseñar vos? Vos tenés que ser ejemplo para las personas mayores. Aún siendo joven, aún siendo adolescente, o aún siendo adulto, o aún siendo adulto mayor, cada cristiano, el primer ejercicio que tiene que hacer es ser ejemplo.
Y cuando vos te propones ser un ejemplo para los demás, automáticamente vas a estar mejorando tu vida espiritual. Y vas a estar mejorando tu forma de ser y tu forma de vivir. Y yo te invito a que vivas de una manera que sea un ejemplo para los demás. No que seamos personas discutibles. No que seamos personas que puedan decir, bueno, me gusta lo que hace, no me gusta lo que hace. Yo estoy del lado de él, yo estoy del... No, que seas un ejemplo. Últimamente estamos escuchando personas que dicen que han caído en errores grandes en su vida y dicen, yo no soy un ejemplo de nadie. Gracias a Dios que no sos un ejemplo de nadie. Pero tampoco un cristiano tiene que decir, yo no soy ejemplo de nadie. Esto no cabe para los cristianos. Sos un ejemplo porque lo enseña la palabra de Dios. Y tenés que vivir como un ejemplo. Lo otro que quiero decirte es que no esperes que el ejemplo sea el otro. A veces decimos, no, pero mirá el otro. No, pero mirá lo que dijo él. No, pero mirá la forma en que reaccionó el otro. Entonces a veces esperamos que el ejemplo sea el otro. Pero lo que dice la Biblia no es que el ejemplo tiene que ser el otro, ni siquiera el pastor. Ni siquiera los del equipo ministerial o los de la junta administrativa. El ejemplo lo tenés que ser vos. Queridos, no esperes que el ejemplo sea el otro. El ejemplo tenés que ser vos. Proponete en tu vida ser un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y pureza. Pablo le dice que tiene que ser un ejemplo en primer lugar ¿en qué? Palabra. Palabra es la forma de hablar, la forma de expresarse, ¿no? Lo primero que tenemos que cuidar entonces es cómo hablamos, las palabras que utilizamos, lo que sale de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todas esas cosas tenemos que cuidar. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Es necesario? Es muy necesario. No voy a hablar de esto porque hace poco estuvimos hablando de esto como 40 minutos. La segunda cosa es, tenés que ser ejemplo en conducta. En la forma en que haces las cosas. La conducta es lo que ven los demás en vos. Es la forma en que vos hacés las cosas y ven los demás. Esa es la conducta. Y en esto también tenemos que ser ejemplo. Saben que la gente que no es de cristiana espera de los cristianos una conducta superior a la gente que no es cristiana. En nuestra vida diaria tenemos que ser ejemplo en conducta. En nuestro trabajo tenemos que ser ejemplo en conducta. En nuestros negocios tenemos que ser ejemplo en conducta. En nuestro trato con los demás tenemos que ser ejemplo en conducta. Con nuestros hermanos de la iglesia tenemos que ser ejemplo. ¿En qué? En conducta. La conducta es la forma de proceder que ven los demás en nosotros. Y ejercitarse para esto nos va a hacer no decir algunas cosas, no poner ciertas caras, no hacer ciertos gestos. Y vaya a saber cada uno sabe qué otras cosas tiene que dejar de hacer o hacer. La tercera cosa en que tiene que ser ejemplo es en amor. Tenés que ser un ejemplo para los demás en amor. Timoteo, tenés que ser un ejemplo de amor. Esta también es una forma de ejercitarse para la piedad. Es muy amplio el concepto de amor y todo lo que abarca el amor. No voy a entrar en todo lo que abarca el amor, pero yo creo que cada uno de nosotros entendemos cuando se habla de amor, se habla de misericordia, se habla de un corazón mirando también por los demás, de ponerse en el lugar del otro. Y cada uno se da cuenta de cuáles son las demostraciones de amor que tiene que tener un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que ser un ejemplo en demostraciones de amor hacia otros. Un hijo de Dios tiene que ser un ejemplo de demostración de amor
hacia las personas que nos aman. No solamente a las que no nos aman también, a las que nos tragan y a las que no nos tragan, a las que les caemos bien y a las que les caemos mal. Y tengo que ser un ejemplo de amor y es lo que dice la Biblia, perdóname. Yo qué sé, hacé lo que quieras, yo te digo lo que dice la palabra de Dios, pero tenemos que ser un ejemplo de amor. Tratar bien al que me ama, tratar bien al que no me ama, tratar bien al que se equivoca, perdonar al que se equivoca, saludar al que no me saluda, orar por el que me defraudó. Agregale lo que quieras. Pero tenés que ser un ejemplo de amor. La cuarta cosa en que tiene que ser ejemplo es en fe. En fe. El cuarto ejercicio para la piedad que le pone Pablo allí, vieron, le hizo como una prueba, y el cuarto ejercicio, ejercítate en esto, en fe. Nuestra fe tiene que ser una fe que alimente la fe de los demás. Nuestra fe tiene que ser una fe contagiosa. La fe tiene que contagiar a los demás. La única forma de ser ejemplo de fe es contagiar tu fe a los demás. La quinta cosa en la que tenía que ser ejemplo es en la pureza. Y si vamos al original, cuando acá habla de pureza, está hablando estrictamente de la pureza sexual. Dice, tenés que ser ejemplo en cuanto a la pureza sexual. Y bueno, yo creo que en esto no tenemos que agregar muchas cosas más, muchas partes de la Biblia, y muchas veces lo hemos hablado, del adulterio, de la fornicación, las cosas que tenemos que corregir los hijos de Dios. Muy bien, entonces el primer ejercicio para la piedad era ser ejemplo. El segundo ejercicio para la piedad es, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El segundo ejercicio es la lectura de la palabra de Dios, el compartir la palabra de Dios, el enseñar la palabra de Dios, el exhortar de acuerdo a la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios, el aprender de la palabra de Dios, no aprenderla solamente aquí en la iglesia, no aprenderla solamente en los cursos que hacemos los lunes, los martes o los miércoles, aprenderla cada día en nuestro devocional diario. Es necesario que cada día leamos de la palabra de Dios. Yo me alegro por las clases de escuela dominical que tienen los niños, los adolescentes, los jóvenes. También me alegro por los cursos de FIET que estamos haciendo los adultos. Me alegro por tantos hermanos y tantas hermanas que están aprendiendo de la palabra de Dios en la iglesia. Los miércoles agradecemos a Dios y oramos por los maestros de escuela dominical, por los que hacen los cursos de FIET. Y yo felicito a los maestros y a los que estudian la palabra para ayudar a otros a entender la palabra de Dios. Y la verdad que nos alimentan espiritualmente. Y les agradezco. Pero hermanos, tenemos que aprender más. Cada vez leemos menos de la palabra de Dios, cada vez le dedicamos menos tiempo a aprender de la palabra de Dios. Propongámonos cada día aprender más de la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, porque si nosotros no nos dedicamos a la lectura, no vamos a poder completar esto. Porque lo que viene después de la lectura es la exhortación de acuerdo a lo que sabemos. Y después viene la enseñanza. ¿Cómo vas a enseñar si no sabes? El tercer ejercicio que le pone allí Pablo a Timoteo para que habla, es el ejercicio de usar los dones. No descuides el don de Dios que hay en ti. Hay una habilidad que Dios te dio para servirle. Algunos tienen la habilidad de los instrumentos, otros tienen la habilidad de cantar, otros tienen la habilidad de enseñar la palabra, otros tienen la habilidad de ayudar a personas que están enfermas, a los pobres. Cada uno tiene una habilidad. Y nosotros tenemos que utilizar esa habilidad para servir a Dios. No descuides la habilidad que Dios te dio para servirle. Usá la habilidad que Dios te dio para servirle. No te quedes cómodo sentado en un banco del templo. No te contentes con venir los domingos y sentarte y estar 1 hora y media acá en este lugar. Tenés que cuidar el don que Dios te dio.
Uno de los ejercicios más importantes para la piedad es ejercitar tu don. Y el último de los ejercicios que le indica Pablo a Timoteo está en el versículo 16. Ten cuidado, ¿de quién? De ti mismo. Tené cuidado de vos mismo. Tené cuidado del autoengaño. Tené cuidado de tus pasiones desordenadas. Ahora es interesante que no le dice, Timoteo, tené cuidado del diablo. Tené cuidado de los demonios. Tené cuidado de Satanás. No le dice tené cuidado de eso. ¿Tené cuidado de quién? Mi hermana, mi hermano, tenés que tener cuidado de vos mismo. Porque Satanás ya fue vencido en la cruz. Los demonios, vos tenés más poder que los demonios. Tenés que tener cuidado de vos mismo ahora. ¿Y de qué cosas tenemos que cuidarnos? ¿De qué cosas te cuidaría? Del orgullo. Tenemos que tener cuidado del orgullo. Tenemos que tener cuidado de no creernos más que otros. Tenemos que tener cuidado de decir no puedo, cuando en realidad es no quiero. Tenés que tener cuidado en decir no puedo ayudar, cuando en realidad podés ayudar. Tenés que tener cuidado de tu carácter. Y quién sabe de cuántas cosas cada uno tiene que cuidarse de sí mismo. Yo más o menos sé las que me tengo que cuidar yo de mí mismo. Pero de cuántas cosas nos tenemos que cuidar, cada uno tiene que saber. Y si no sabes, pedile que el Señor que te muestre en oración, Señor, ¿qué cosas tengo que cuidarme de mí mismo? Y el Señor te va a mostrar de qué cosas tenés que cuidarte de vos mismo. Mi hermana, mi hermano, ejercicio. Agarremos las pesas de la piedad, las mancuernas de la piedad, y esta semana, cada día por la mañana, 20 con la derecha, 20 con la izquierda, en la tarde, 50 con la derecha, 50 con la izquierda, en la noche, 40 lagartijas de piedad, y ejercitarnos cada día más en la piedad. Que el Señor nos bendiga, que podamos terminar este año con una espalda así de piedad, con cuerpos tallados en piedad, y que los demás vean eso y glorifiquen a Dios y el poder de Dios se vea en nuestra vida. Vamos a, no sé si está allí los versículos otra vez, esa es la última. Hay otra, ahí está, mirá. Vamos a leer todos juntos, nos ponemos de pie y leemos 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Ejercítate. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tu palabra es completa, Padre. Habla de todo, nos enseña de todo. No hay tema que quede fuera de tu palabra. No se te escapó nada, Señor, cuando inspiraste la Biblia, Señor. Y, Señor, perdónanos por las veces que nos ejercitamos en cosas que no sirven para nada. Perdónanos por las veces que nos ejercitamos en cosas que nos hacen daño. Perdónanos por las veces que nos ejercitamos en cosas que no aportan nada a nuestra vida y nos dejan pensando y que no nos ayudan para nada, Dios. Ayúdanos a desechar esas cosas, Señor. Danos sabiduría para desechar esas cosas. Señor, gracias por aquellas cosas que aportan un poco a nuestra vida, Señor. Señor, ayúdanos a cuidar nuestros cuerpos, a cuidar nuestra salud, Señor. Pero, Señor, tampoco que sea algo en lo que estemos totalmente comprometidos. Que en lo que estemos totalmente comprometidos sea en ejercitarnos para la piedad, Padre. Y danos sabiduría para ser ejemplo, Señor. Que nuestro deseo sea ser ejemplo. Que no esperemos que sea el otro el que sea el ejemplo, sino que yo sea el ejemplo para el otro, Dios. Padre eterno, que no me importe lo que haga el otro, sino que yo sea un ejemplo para ayudar al otro a crecer en tu camino, Dios.
Bendícenos, Señor, que cada uno de estos ejercicios que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo, que podamos hacerlo nosotros cada día, Señor. Y, Señor, que esto fortalezca nuestra vida espiritual, que seamos cristianos poderosos, que seamos cristianos vencedores, que te honremos cada día y que te sigamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.